quisiera iniciar nuevamente agradeciéndole a las compañeras de los colectivos feministas, Handmaids Costa Rica, la colectiva Caminando, la Chancha Negra y la colectiva Viajo Sola, quienes con mucho entusiasmo aceptaron participar en este proceso que tenemos que decir que en principio se había organizado de forma presencial, pero bueno, con la situación que ya es conocida por todos y todas, terminó adaptándose a la virtualidad. Lo que además debo decir que en principio nos generó ciertas ansiedades porque la propuesta metodológica era una propuesta bastante lúdica y participativa y pues entrar en este tema desde la virtualidad y sobre todo con ese ejercicio corporizado nos generaba algo de ansiedad. Sin embargo, los aprendizajes y sentires que vamos a compartir con ustedes esta noche son parte de una investigación más amplia que tenemos en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, que es relacionada con el femicidio y las representaciones de las activistas feministas que luchan día a día en la prevención de la violencia. Solo para comentarles un poquito, en el marco de este proyecto, en el 2019 se hace un acercamiento a los colectivos en los cuales se identificaron 3 líneas de acción que hacen eco indistintamente entre los diversos colectivos. Y esas 3 líneas fueron la importancia de un registro histórico del quehacer feminista en Costa Rica, un segundo elemento que estaba asociado a la necesidad de generar espacios de diálogos y sinergias entre los diversos colectivos, y un tercer punto que era la necesidad de promover formas de autocuidado entre las compañeras de los diferentes colectivos. En respuesta principalmente a estos 2 últimos elementos es que organizamos esta actividad, o más bien la actividad académica Autocuidado y Cuidado Colectivo, experiencias de las activistas feministas trabajando en prevención de la violencia, que culmina hoy con este conversatorio. Ha sido un proceso de 6 semanas, de 6 sesiones, y en esas sesiones que programamos los encuentros virtuales, encontramos un espacio bastante acogedor. Creo que para la situación en la que estamos viviendo, fue un espacio más bien que nos generó muchas sensaciones positivas, afectivas, desde una línea del respeto y de la sororidad, a pesar de la virtualidad. Y además, a partir de eso también desarrollamos un proceso de construcción colectiva desde las voces y vivencias de cada una de nosotras, las que participamos en este proceso. Y bueno, hoy precisamente con el cierre de esta actividad académica, lo que pensamos con este conversatorio es precisamente abrir ese espacio para que haya también un diálogo entre más compañeras y personas interesadas en el tema del autocuidado y del cuidado colectivo. Y bueno, y esto lo vamos a hacer a partir de las voces de las compañeras protagonistas de ese proceso, que tan amablemente también hoy sacaron el ratito, a pesar de que efectivamente sé que es muy agotador porque estamos pegadas a la pantalla todo el tiempo. Entonces, una vez más, agradecerle a todas por estar acá, y a las compañeras que no pudieron estar hoy con nosotras, pero que también participaron en el proceso, muchísimas gracias, porque cada actividad, cada sesión, cada día que compartimos fue un día de un aprendizaje muy, muy grande y muy rico, que nos nutrió y nos dio además una serie de líneas para continuar este proceso de investigación. Fue una motivación muy grande para nosotras, y estoy segura que Silvia Elena, que es la compañera que nos acompaña en el proyecto, más adelante va a hacer un cierre aunando en algunas de esas líneas. Y bueno, le cedo el espacio entonces a Melissa Alfaro, de la colectiva Caminando. Muchísimas gracias. Hola, gracias. Bueno, yo primero quiero agradecerles realmente el proceso de estos encuentros. Siempre me sentí muy cómoda en el espacio, ¿verdad? Fue como un gran paréntesis amoroso dentro de este contexto. Entonces, creo que lo más importante para mí pudo haber sido, dentro de esta participación, el permitirme y el permitirnos poder reflexionar y conversar sobre este tema
que pues en ocasiones lo estamos trabajando desde lo individual y también dentro de nuestras colectivas, pero que puede parecer que es muy como intangible o abstracto, ¿verdad? Aunque no lo es así. Pero también al poder conversar, reflexionar o revisitarlo, ¿verdad? De manera colectiva en cada sesión, por lo menos a mí en lo personal me ayudaba para hacerlo más concreto o poder también visualizar de manera todavía como más clara cuáles han sido esas rutas o esas estrategias que he ido generando yo de manera individual y que también hemos generado en lo colectivo, por lo menos en la colectiva Caminando, para poder sostenernos, ¿verdad? Mantenernos y abrazarnos constantemente. A veces estos procesos se dan de manera un poco inconsciente, aunque no por eso menos sentida, ¿verdad? O menos sentida o menos valiosa, pero creo que lo importante también es hacerlo consciente. Entonces, que también, de nuevo, en la manera en que se verbaliza, ¿verdad? En que se escribe sobre ello, también podemos generar herramientas, porque para mí lo son, herramientas que podemos aplicar luego al trabajar también en otras colectivas. O también, al ya haberlas identificado, saber si nos pueden seguir funcionando o no. Eso es como lo primero. Luego también me parece interesante porque, bueno, habían algunas colectivas con las que ya yo he trabajado desde lo individual y también desde la colectiva a la que pertenezco, pero habían otras con las que no. Entonces también este acercamiento, ese conocerles un poco qué hacen, sus metodologías, también fue muy, muy rico y muy provechoso. También por ahí uno identifica ciertas como transversales que están en algunas de las colectivas y que también eso es como bueno saber que existen porque también nos pueden incentivar más adelante a trabajar en conjunto, ¿verdad? O a crear iniciativas conjuntas. Hay algo que surgió en algunas de las sesiones a nivel como temático que me parece como lindo traerlo acá también, por lo menos fue algo que me resonó mucho a mí, que tiene que ver con el tema de la naturaleza. En varias sesiones por ahí conversamos sobre la conexión con la naturaleza, con la sensibilidad que teníamos hacia la naturaleza, y específicamente en lo personal me es importante este tema tanto a nivel creativo, a nivel investigativo. Entonces, todo lo que tiene que ver con sembrar, con más plantas. Entonces, a raíz de eso, generamos varios materiales. Ahorita les voy a leer uno, pero antes de leerles ese poema, quiero también rescatar algo que mencionó Sharon ahora, que tiene que ver con la metodología. A mí en lo personal me parece que la metodología que se utilizó también en el proceso me hizo quedarme, permanecer y también, o sea, con más ganas de las que ya venía. Procesos más creativos, más lúdicos y muy participativos. Entonces creo que eso es importante también como rescatarlo. Más allá también de la virtualidad, creo que también funcionó esta herramienta metodológica. Y ahora entonces les voy a compartir dos poemas que surgieron dentro de las sesiones. Uno tiene que ver más con estímulos o a partir de conversaciones con relación al tema de violencia cotidiana, estructural que vivimos. También sobre cómo sentirnos en colectivo, con esa sensación de colectivizar. Y el otro poema que les voy a leer tiene que ver más con este tema de la conexión de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, el primer poema dice: se me señala por querer ser otra, por sentir que no entro en el mismo canasto. La culpa cae sobre mí, como aguacero de mayo. Sus ataduras en mis manos hacen pesadas mis acciones. Esos pasos achican mi espacio, dejándome quieta e inmóvil. Y el otro poema se llama Mujer Semilla. Con la naturaleza como vestido, en las manos lleva tierra, abona todo con su aire. Mujer olor a planta, gesta, germina, crece. Se enraiza a otras para juntas sostenerse, para crear enredadera, y que la tormenta no las traiga abajo. Su mirada es profunda, su sonrisa amplia,
Su cabello cuenta historias. Cada vez que va hacia adentro, activa su poder. Aúlla en manada. Esos son dos poemas que les quería compartir. Y, y pues nada, creo que esto sería mi participación. Les voy a hacer el pase a mi compañera Mariana Castillo. Mariana es integrante de la colectiva Handmade Costa Rica y ella pues ahora entonces va a contar también un poquito de la experiencia que ella tuvo. Hola, muy buenas noches a todas. Muchísimas gracias por estar aquí y honestamente sí, fue una experiencia súper rica, al menos para mí. Esta experiencia llega a mí, digamos, la invitación que nos acecharon llega a mí después de un proceso de reflexión personal acerca de la práctica feminista y particularmente la interacción en estos espacios comunes, ¿no? La articulación entre colectivas precisamente. Entonces, lo primero que tengo que decir de este ejercicio, digamos, de los encuentros, es eso, que efectivamente fue una práctica de reflexión sobre eso que somos como activistas, porque parte en primera instancia de cómo nos reconocemos nosotras en esos espacios y somos de las que más bien nos entregamos completamente a la causa. Hay muchísimas compañeras que manifiestan esa necesidad de autocuidado. O sea, yo conozco a muchísimas compañeras feministas que están cansadas y principalmente con esto del COVID he visto también a muchas que han tenido que de tomar distancia porque están precisamente cuidando un hogar. Entonces, este momento de particular de pandemia, ¿verdad? Poder hacer una reflexión sobre lo que implica la práctica feminista, pues a mí me pareció súper rico. Quisiera rescatar principalmente dos aspectos del trabajo que hicimos y que tiene que ver precisamente con estos dos ejes sobre los que se basa el trabajo, que es básicamente el cuidado colectivo y el autocuidado. Entonces, en primer lugar, digamos, la parte de cuidarse a uno mismo, perdón, en la parte de cuidado colectivo. De repente, al menos en mi caso particular, yo cuando llego acá, he pasado por experiencias, con Handmaids empecé en el 2018 y fue básicamente mi primera experiencia dentro del movimiento feminista. Me considero feminista de toda la vida, pero aquí fue donde empezó mi trabajo con colectivas. Y hubo 2, 3, 4 situaciones de ese trabajo entre colectivas que terminaron en siendo experiencias que me disgustaron mucho precisamente porque reproducían violencias, ¿no? Gritos entre compañeras, insultos, lo cual es normal, por supuesto, en cualquier lugar donde se comparta con otros seres humanos siempre va a haber conflicto, ¿no? Pero la manera en que se resolvieron esos conflictos fue lo que a mí me hizo cuestionarme precisamente el trabajo colectivo de las feministas, de nosotras como compañeras de lucha. Entonces, al llegar a este espacio, yo llego con esa inquietud y empiezo a conocer mujeres que no solo han tenido esa inquietud también, sino que han revolucionado esa manera de hacer colectividad con sus compañeras. Y de repente tuve bueno, la conversación que tuve con Lauco, que ya ella hablará de su experiencia, pero la conversación que tuvo con Lauco, de hecho, lo que me permitió entender era que efectivamente había colectivas para las cuales la amorosidad y el cuidado de las otras compañeras de ese grupo era parte de la resistencia feminista, era parte del trabajo por esa lucha contra el patriarcado. Porque a nosotros, al menos, y esto fue una de las cosas que yo dije la primera vez que intervení en el encuentro, fue que precisamente yo no me crié con muchas amigas. A mí me criaron pensando en que tenía que cuidarme de otras mujeres. No cuidar a otras mujeres, cuidarme de otras mujeres porque podían que los chismes, etcétera, etcétera. Entonces, también como parte de la revolución feminista, hace unos años yo quise tener más amigas, porque yo decía, ¿por qué yo no tengo más amigas? Principalmente porque las veces, cuando finalmente corté con esa idea de que tenía que hacerme amiga nada más de hombres, conocí a mujeres maravillosas y cada vez que he hecho una amiga he reconocido esa fuerza que tenemos como mujeres de reconocernos como parte de un sistema que nos oprime y que aún así seguimos adelante, luchamos contra él y ese apoyo entre nosotras es fundamental como parte de esta respuesta a un sistema que quiere alejarnos para que no podamos hacer un frente coordinado para luchar por nuestros derechos, que al fin y al cabo es lo que pasa, me parece. Entonces, en esta conversación que yo tuve con la DOCU, entendí
esa amorosidad en lo colectivo como parte de esa resistencia al patriarcado. Y me pareció hermosísimo, porque era algo que yo no había entendido, honestamente yo no lo había entendido. Y porque además era eso, tenía la duda de qué pasa en estos espacios feministas donde las colectivas más bien, en vez de construir, pues se separan, ¿no? Entonces, es precisamente eso, que tenemos un patriarcado que no solo nos ataca desde afuera, sino que desde adentro. Entonces, son espacios que todavía, de los que todavía no nos hemos reapropiado. Esos espacios colectivos, de trabajo entre colectivas que siguen reproduciendo esos mecanismos de control de poder, ¿verdad? Desigualdad de poder, de ansiedad de control a los demás. Pero es nada más eso, es cuestión de reapropiarnos de estos espacios colectivos como espacios de amorosidad, como dicen las compañeras, y eso, o sea, aprender de esa energía que tenemos las mujeres cuando estamos juntas y conversamos y nos reconocemos y vemos efectivamente cómo las preocupaciones que uno cree que son solo de unas, también las tienen las demás. Otro asunto que quería decir en cuanto a eso es la cuestión del autocuidado, que básicamente yo lo que principalmente reflexioné en este espacio junto con las compañeras era la cuestión de la mujer sacrificada. Y en ese sentido, era cómo nosotras nos sacrificamos por la lucha también. Y ahí es donde entran las compañeras y te dicen a vos, no, madre, usted necesita un espacio, tranquila, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, necesitas tu espacio, te damos tu espacio, en que te apoyamos. Entonces, ese autocuidado parte de un reconocimiento, primero que nada, de que nosotros necesitamos cuidado y que tenemos que cuidarnos, y también reconocer que para estar bien con los demás y para estar bien con el mundo, tenemos que estar bien con nosotras mismas. Y la parte del cuidado es efectivamente también una resistencia al patriarcado que nos dice que nos entreguemos a los demás y que nos sacrifiquemos, como mi tía Gladys, que les comenté, les hablaba a las compañeras de una tía mía que ella básicamente se quita la comida de la boca para dársela a alguien más. Y son mujeres que han pasado toda su vida sacrificándose, han sido expropiadas de su experiencia humana para vivir su vida básicamente atendiendo a otros. Entonces, básicamente a mí, a pesar de haber presenciado intentos fallidos de articulación entre colectivas, esta experiencia con las chicas de las diferentes colectivas que nos encontramos acá, pues me ha permitido precisamente estar más consciente de lo que significa ese cuidado colectivo y el autocuidado y entenderlo como una resistencia a esa imposición de expropiarnos de nuestra propia experiencia de vida para otras personas. Y que en ese aspecto las compañeras están ahí para recordarle a uno que uno necesita ese tiempo, ese espacio y que está apoyada y que somos efectivamente una manada, que tenemos en común una lucha muy fuerte, pero que es precisamente en esa manada que lo vamos a lograr y básicamente lo que ha hecho el patriarcado es imponernos una separación entre nosotras de muchísimas maneras, pero al fin y al cabo esa es la resistencia que tenemos que hacer, apoyarnos mutuamente y no dejarnos llevar por cosas que al final no construyen, sino que hacen todo lo contrario y de nuevo no nos ayudan a avanzar en esta lucha. Esa fue mi participación. Yo le doy la palabra a María José Murillo. Gracias. Hola, bueno, yo soy María José Majo, de la colectiva La Chancha Negra. Recibo la invitación de parte de Silvia, porque bueno, Silvia también es parte de la colectiva y la verdad es que la propuesta en general me pareció muy interesante. No solo la propuesta de abordar el cuidado colectivo y el autocuidado, sino poderlo hacer desde diferentes colectivas feministas y también la posibilidad de compartir entre nosotras prácticas y saberes, experiencias, ¿verdad? De cómo lo practicamos a lo interno y a lo externo también. Agradecerles muchísimo el espacio y todo el trabajo, tanto a Sharon como a Silvia, obviamente. Creo que se la jugaron muy bien haciendo el espacio dinámico. Obviamente, pues entiendo, no se va a comparar y es muy diferente, digamos, adaptar lo que en algún principio se tenía pensado como presencial para una plataforma virtual, pero las chiquillas se las jugaron como un par de magas increíbles. Entonces, realmente yo disfruté muchísimo de las sesiones de las que participé.
hago eco muchísimo con lo que venía diciendo Mariana, del poder y la necesidad de las mujeres reuniéndonos. Y no solo reuniéndonos, sino también compartir la amorosidad, ¿verdad? Como un frente de lucha, ¿verdad? Y asumir este cuidado y asumir el yo cuidar a otras aliadas, el yo cuidar a las mismas chicas de mi colectiva y el cuidarme a mí misma como un frente de lucha también desde el activismo, ¿no? Creo que hay una necesidad muy grande de que nos comuniquemos más entre colectivas y esta iniciativa me pareció súper chido, porque bueno, como decía Meli al puro inicio, es la oportunidad de ver qué prácticas estamos haciendo, poder compartir diferentes saberes y también agarrar cada uno para el saco. O sea, creo que de lo que me di cuenta también es que no estamos tan distanciadas, las prácticas son muy similares. Y si no son, ¿verdad?, como muy parecidas, son cosas que igual podríamos como aplicar o replicar, mejor dicho, en otros espacios, lo cual me pareció muy interesante, como sin querer queriendo vamos como haciendo los mismos, ¿verdad? Como siempre buscando el cuidarnos entre nosotras y siempre buscando como este proteger el cariño que nos tenemos. También algo que me llamó mucho la atención, ya desde lo personal, es el amor por la comida. En algún momento, en alguna sesión se habló de eso. Incluso vimos un recetario que está escrito como desde la parte amorosa, ¿verdad? Obviamente explica cómo hacer la receta, pero también tiene como esa otra parte y me encantó. Creo que cocinar, compartir la comida, sentarse a comer juntas, ¿verdad? Es como algo también hasta mágico incluso. Y y realmente es una sensación muy similar a tal vez la que tenía cuando nos reuníamos incluso virtual. En algún momento también se los comenté en alguna sesión, me acuerdo que me sorprendía el poder que tenemos nosotras las mujeres cuando nos reunimos, cuando nos ponemos un objetivo y cuando tenemos otras que nos están apoyando y metiendo el hombro para lograr, digamos, esa meta común. Eh, Porque incluso hasta en esto, en una plataforma virtual, eh, se siente el fuerzón y se siente la energía y para mí era revitalizante, ¿verdad? El asistir a una sesión, escuchar a las chicas, poderlas ver por cámara, aunque sea, como decía Sharon, cansado porque estamos frente a pantallas todo el día. Creo que incluso estos espacios, ¿verdad? Que las chicas facilitaron eran como este respiro entre ese montón de pantallas y reuniones y andar en carreras y, ¿verdad? Como poderse dar este espacio perdón, de compartir desde un lugar diferente. Y, y nada, creo que yo cerraría bien con una necesidad, digamos, de tener más espacios como este. Yo sé que por tiempos y toda la logística de reuniones y así es bien complicado, pero sería muy bonito poder dar o continuidad o que se sigan haciendo iniciativas, digamos, donde diferentes colectivas feministas intercambiemos saberes, no solo en autocuido, sino en otros temas, para nada, para seguir creciendo. Como decía Mariana, o sea, somos manada y yo creo que eso lo siento más que nunca. Yo también soy súper creyente de que entre mujeres somos poderosas y no ha habido mentira y engaño más grande del patriarcado que decirnos que deberíamos cuidarnos unas de otras y ser enemigas y la otra está hablando a mis espaldas. Y cuando uno construye como amistad con mujeres y realmente está como esa honestidad brutal y ese amor radical de por medio, eh, no sé, se logran cosas increíbles. Voy entonces a presentar a Lauco. Lauco es parte de la colectiva Caminando. Ella es una mujer increíble, poeta, activista. Y bueno, nada, le cedo el espacio. Muchas gracias. Ya, muchas gracias por esa presentación, Majo. Mi nombre es Laura Contreras. Me dicen y me gusta que me nombren como Lauco. Desde muy joven ese era como mi seudónimo y es con el nombre que mejor me identifico. Yo también agradecerle a Sil desde que nos hizo por primera vez la entrevista. Muchas veces cuando hablamos de la accionar feminista, al no apalabrarlo, porque tal vez no hay espacios para palabrarlo, ¿no? De cómo funcionan las colectivas, de cómo funcionamos como feministas, no nos damos cuenta de todo el poder que tenemos, ¿no? Entonces, agradecer desde un inicio la primera entrevista,
que también ahí uno fue dimensionando el poder colectivo que tenemos como mujeres, como feministas en general, ¿no? Luego agregar que yo, y lo digo siempre, amo los espacios que son entre mujeres, hacen una sinergia, una energía bastante hermosa. Y aunque, como venían diciendo mis compañeras, esta sinergia tuvo que ser virtual, sí se llevó a cabo. Entonces creo que fue maravilloso encontrarnos o reencontrarnos en otras, ¿no? Que creo que esos son los espacios y por eso me gustan tanto los espacios entre mujeres, ¿no? Que me puedo reencontrar en otras y esas otras probablemente se encuentren en otras o se encuentren en una. Curiosamente, bueno, yo pertenezco a la colectiva Caminando. La colectiva Caminando es una colectiva feminista que trabajamos, nuestra base es desde el arte. Hay diversidad de mujeres, o sea, profesiones, y siempre lo trabajamos desde el arte, desde el performance, desde la poesía. Algo que dejó este espacio que a mí me motivó mucho, primero fue encontrarme a otras colectivas con las cuales tal vez no había trabajado antes, ¿no? Que no había conocido antes, entonces creo que eso también fue bastante provechoso dentro de este espacio, porque como en todos los espacios, uno siempre aprende de las demás personas, ¿no? Entonces, aprender juntas, creo que eso fue lo más hermoso. Lo segundo es que la metodología que se usó también fue una metodología bastante dinámica. Bueno, Silvia Guzmán también es escritora, es poeta, maravillosa Silvia. Y también utilizó estímulos o se utilizaron estímulos desde la escritura, ¿no? Desde la catarsis tan importante como es el arte. De ahí también se pudo visibilizar a personas que tal vez no habían ingresado en la escritura, que son maravillosas escritoras o tienen un gran potencial para poder seguir cultivándolo, ¿no? Y creo que eso también es importante. Muchas veces los estímulos creativos son los que nos dan luz hacia muchos aspectos que tal vez no tenemos o no teníamos dimensionados. Dentro de este espacio y cosas importantes que hablamos fueron, la colectiva Caminando trabaja muy desde estos aspectos que me gustaría mencionar y rescatar, que también lo han mencionado las otras compañeras, pero creo que son puntos muy importantes, que es el trabajo de los grupos feministas desde las posibilidades y respetando también lo que son los ritmos y los procesos de cada una. Creo que eso es una de las partes más esenciales y ahí se ve lo que es el autocuido y la amorosidad que tenemos que tener entre todas. Cuando llegamos a una organización o a un sitio donde nos imponen ciertas rutinas, creo que de ahí nosotros nos alejamos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a espacios donde podemos crear esos espacios en colectividad, desde nuestras posibilidades, sabiendo que estamos en un sistema bastante violento, que estamos en un sistema donde nos exige más de lo que deberíamos de dar, porque a nosotras las mujeres realmente se nos exige muchísimo más que a otras personas, ¿no? Entonces llegar a un espacio amoroso donde también nos demos espacio a nuestros ritmos, a nuestros procesos, que eso es muy importante. Creo que también eso quedó claro dentro de toda esta investigación. Lo cuento porque muchas veces cuando estamos entre otras mujeres tenemos una apertura diferente, ¿no? Por ejemplo, hubo sesiones donde yo lloré y nunca me sentí mal por llorar junto a otras, ¿no? Y era como el llanto contagioso, ya sea desde el júbilo o sea desde la tristeza, ¿no? Por muchas situaciones. Esta pandemia ha efectuado presiones sociales, presiones individuales y colectivas que también nos ha puesto en lugares muy sensibles o de vulnerabilidad, ¿no? Entonces compartir también esos lugares con otras y sentirse acogida, sentirse amada, sentirse abrazada y sentirse en una colectividad es sumamente importante. Por otro lado, yo como persona, Laura Contreras, hablo desde mí, yo amo la colectividad, amo el abrirme junto a otras y a otros, en este caso junto a otras, ¿no?
Y esa colectividad creo que enriquece los procesos que cada uno tenga, ¿no? Desde el respeto y desde las posibilidades de cada quien y desde sus ritmos, ¿verdad? No hay nada más bonito que llegar a un lugar donde te acepten tal cual eres, primero, donde te respeten tal cual eres y también respeten tus posturas desde tus ritmos. Lo digo porque muchas veces llegamos a lugares donde nos exigen tanto y no podemos dar tanto, ¿no? Más bien hay estrés, hay... nosotras entre nosotras como colectiva caminando decimos, si no nos estamos divirtiendo, si no nos estamos sintiendo bien, hay algo que está mal. Entonces creo que eso también es sumamente rescatable. Yo disfruté muchísimo el espacio. Quiero compartirles dos textos que escribí en momentos distintos. El primero que quiero compartirles fue un escrito que se hizo cuando hablábamos un poco sobre nuestra ancestralidad, sobre el rescate de nuestras abuelas, de dónde venimos, ¿no? Y de ahí nace este texto que está revisado, está un poco, como decimos, tallereado. Pero dice así: soy el compendio de historias, las manos que saltan colinas, las piernas y pies que amasan, el dorso robusto de mis ellas. Soy el compendio de abrazos, las canas rizadas de mi abuela materna, el cabello largo, negro, largo, lacio de mi abuela paterna. Toc, 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 fi, fi, fo, fu, nos contaba, mientras brotaban carcajadas de los encierros. El delantal de mi abuela, con sus 2 bolsas llenas de llaves, aún en busca de cerradura. La carterita que guardaba entre las tetas. Mis tetas son de familia. Pueden guardar tantos secretos que luego me cuesta encontrarlos. Sé con certeza sobre su fuerza. La siento conmigo cada vez que camino y lloro. Alguien me consuela siempre. Ellas, la luz que aparece de vez en cuando en los trechos oscuros. Tanto enojo gobierna a mis ancestras que el peso de los hombros se fueron a las rodillas. Las de mi mamá son de titanio ligero. Las de hueso se fundieron en la palabra. Ese es el primer texto. Este texto también fue escrito en una de las primeras sesiones que fue muy enriquecedora, ¿verdad? Porque encontrarnos con nuestras ancestras y encontrar de que esas historias de cada familiares también se entrelazaban entre las otras historias de las compañeras, creo que fue bastante maravilloso. En otra sesión, que para mí fue hermosa, yo no pude asistir presencialmente a esa sesión, pero lo que se hizo, lo hice posterior en mi casa. Lo digo porque fue una sesión muy hermosa. Formamos un collage donde hablamos de nuestra superheroína y fue bastante como que le deja a uno como el corazoncito lleno de amor, ¿no? Primero, porque nos vemos que hay un montón de cosas que nos juntan y nos unen desde las colectivas que venimos de otros momentos, de otros espacios, pero hablamos muchas cosas muy particulares, por ejemplo, en la naturaleza, por ejemplo, las conexiones con la luna, por ejemplo, las conexiones con otras, ¿no? Entonces, creo que también es importante visibilizarnos en otras mujeres, ¿no? Y eso que decía Majo sobre la comida, muchas veces los círculos de mujeres, como nos relegaron la cocina, donde nos reuníamos las mujeres, ¿verdad? En espacios donde usábamos nuestras hierbas, espacios donde utilizábamos condimentos en la comida y de ahí poco a poco íbamos descubriendo, ¿verdad? Íbamos apropiándonos de esas herramientas y de esas especias y de esa naturaleza de la cual nos hacemos una o juntas también, ¿verdad? Nos hacemos una. Y creo que ese fue un momento muy hermoso. De ese momento yo escribí esta narración que se llama La Unión Feminista, Liga de Mujeres contra la Violencia Patriarcal, Machista y Estructural. Y dice: el universo,
Ese espacio infinito donde habitan tantos seres diferentes, algunos inalcanzables a la vista, otros tan alcanzables que no deberían existir. Nuestra historia inicia en el tercer planeta después del Sol, un lugar habitado por criaturas que llaman humanos. El poder domina el planeta. Poder sobre el dinero, poder sobre el egoísta, criaturas muy individualistas, con uno de los peores vicios, la desigualdad y la discriminación. Pero en un país del continente americano, con poco territorio, pero con inmensas capacidades, la transformación se acerca. En ese territorio gobernado por el poder machista y patriarcal de un sistema violento, con violencia que se naturaliza, con violencia agresivo-pasiva, violencia estructural, nace la Unión Feminista. Mujeres poderosas que defienden sus ideales, sus discursos, sus posturas, todas en contra de los machirulos, del poder patriarcal, machista y económico. Entre ellas, Flor Cíclica Creativa, defensora de la alimentación sana, la menstruación como herramienta sanadora, la espiritualidad que nos conecta con la naturaleza, mujer creativa y artística que tiene la capacidad de florecer, tiene la magia de empatizar con niñas y niños a través del juego. Su mirada siempre alerta, no se le escapa una, aniquila a su opresor desde el rayo que brota de su vientre. Diosa Puta. Su fuerza proviene de la tierra, de la naturaleza, de la sangre derramada. Su corazón se ramifica para abrazar su poder, su grandeza, su reivindicación desde el autocuido. Odia las imposiciones sociales. Estas las transforma y las convierte en fuerza para la lucha. Controla la mente de sus oponentes haciendo que hagan los oficios domésticos, todas las acciones que nos impusieron como mujeres y se ríe mientras les ve agotados y sufriendo. Amora combativa. Su gran poder logra su centro como práctica de yoga, su acercamiento con la espiritualidad que comparte con otras, su escudo, teorizarlo todo. Este lo oculta tras sus lentes que ve la verdad oculta. Su pecho se ilumina por su corazón morado, tejido sobre la piel, herencia de sus ancestras, que alumbra en la penumbra. Cuando grita, emite ondas que aturden a sus enemigos, rebelde, así como su cabello floreado. Su fin, noquear a los enemigos. Ali Power. Su cuerpo se forma tal hojarasca cuando sopla el viento, impulsado por el calor de ese fueguito que calienta desde las raíces, como las macetas de barro. Su cabello, con la fuerza de la naturaleza, abriga con el tejido del linaje familiar, la sabiduría y el aprendizaje de su ancestralidad. Conoce las debilidades, las transforma en virtudes. Por eso defiende y las lleva como emblema para desde la empatía ayudar a otras personas. Es parte de lo que impulsa su lucha. Mari Morpho. Su poder, la transformación constante, la metamorfosis de oruga a mariposa, hace que los enemigos tiemblen con su palabra. Su brújula, el corazón feminista, otorga a las que solicitan su ayuda con la hibernación, como capullos, para el crecimiento. A partir de su experiencia, ayuda a volar a otras personas, siempre desde el cuestionamiento interno. Se cuestiona si su empatía es asertiva, pero sabe que junto a otras puede lograr intentar el autocuido. Perra hambrienta. Le encantan las cosas cuadradas, así como su traje. Quisiera mantener el control absoluto, pero sabe hasta dónde hacerlo. Tiene la habilidad de detenerse con el tiempo. Su pierna izquierda está cubierta de relojes que le anuncian la necesidad de contemplar, de respirar profundo,
se refleja en otras personas que tanto como ella tienen secretos escondidos. Aprende desde cosas vividas, por eso trasciende. Su brazo y mano derecha es un compendio de polvo estelar que le da el poder de brillar, con esos encandila a los oponentes. De su garganta y su boca brota lava, tal volcán, para paralizar a los enemigos. Su rostro, con fauces de perra, le da su nombre. Mujerstrua. Su poder, la trascendencia del fuego, desde la quema de brujas y los poderes ancestrales. Sus piernas de tronco como alegoría de los pies bien puestos en la tierra. Tiene el poder de enraizarlos y tomar la sabiduría. Su corazón está expuesto, por lo que usa una armadura hecha de hueso para protegerlo, protegerse. Su rostro tiene apariencia de bestia con colmillos, posee alas para elevarse por los cielos. De sus cabellos brota llama, símbolo de su poder desde la rabia. Se entrega por completo, pero siempre cautelosa. Hace algunas semanas no sabían de su existencia, hasta que coincidieron en un lugar preciso, llamado por la perra hambrienta. Esta las contactó porque desde su poder de contemplación y control se enteró de sus poderes. A partir de ese momento se dieron cuenta que entre debilidades y virtudes, juntas lograrían mucho más para la defensa contra la violencia. Se ven cada semana, cada una desde su cuartel, por medio de Sumser, máquina comunicadora interespacial que cayó en la Tierra y tiene el poder de mirar en cualquier parte. Solo ellas saben quiénes son realmente y se protegen de sus archienemigos, los machitos progres, que creen que todo lo saben y violentan por medio del patriarcado y el machismo. ¿Qué nos espera en el próximo episodio? No se lo pierdan. Ese fue el texto que escribí para nuestras superheroínas. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Yo le doy el paso a una mujer maravillosa, parte de la colectiva Caminando y también de parte de la colectiva Chancha Negra, amiga, compañera, hermana de lucha. Y te doy el pase, Rebe Varela. Un abrazo. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno verles por aquí, a varias amigas conocidas, también a las compañeras acá que estuvimos en el proceso. Les agradezco por estar acá, por tomarse el tiempo. Como pudieron ver, son mujeres poderosísimas las que estamos aquí, mujeres, como decimos por ahí en los poemas, mujeres raíz, mujeres poderosas, mujeres sanadoras, así que aprendo muchísimo de ellas y en este proceso aprendí de todas, también aprendí de mí misma. Y bueno, les agradezco estos días que fueron realmente un abrazo súper caliente en medio de un ambiente a veces ahorita tan difícil o tan ansioso, ¿verdad? Con todo esto que estamos viviendo pues, de la pandemia y esto. Yo para iniciar también quisiera como proponerles hacer algo a quienes quieran apuntarse, porque para mí esto del autocuido, el cuidado colectivo, ahora también pasa mucho por la corporalidad. Y bueno, a mí me encanta todo eso también del cuerpo, de la expresión. Entonces ahorita mientras estábamos escuchándolas, dije qué lindo poder conectar un momento con esta corporalidad nuestra y este amor propio también, que es parte del autocuido que nos podemos dar. Entonces, les invito a quienes quieran como frotarse sus manos acá haciendo un calor, intencionando con este calor lo que quieran regalarse el día de hoy. Y cuando se sientan listas, nos vamos a poner acá las manos donde ustedes lo sientan, en la parte de su cuerpo que lo necesitan. Puede ser la cara, puede ser el pecho, puede ser las piernas, donde ustedes ocupan. Bueno, les quería regalar este momentito, ¿verdad? Porque parte
también de estas reflexiones que hemos hecho acá, creo que a veces el activismo inclusive está muy ahí, ¿verdad? Como en el hacer, en solucionar en el momento, y estos momentos de paz o de regalarse algo para sí mismo a veces se nos va dentro de tanta carrera, ¿verdad? Entonces ahí por ahí leí una pregunta, ¿verdad? Que decía, ¿cómo podemos hacer en la cotidianidad? Y creo que parte de conectar nuestras emociones con nuestro cuerpo es algo pues muy, muy importante. Em, bueno, hablando ya de estos encuentros también, realmente para mí fue un ejercicio de distanciarme un poco de la dinámica, ¿verdad? A veces tan ensimismada de las colectivas y que nosotras somos súper protectoras y así, ¿verdad? Y bueno, estamos re enamoradas de nosotras, entonces a veces es como todo súper guau y todo súper bien, pero también es importante hablar de qué prácticas podemos mejorar y creo que eso también es el cuidado colectivo y el cuidado también personal, ¿verdad? A ver qué cosas puedo seguir practicando y me hacen bien y qué cosas mejor cambiarlas. Y fue muy interesante ver cómo cada colectiva tiene diferentes dinámicas, cómo en otros nos reflejamos y cómo tenemos formas de abordar nuestra colectividad de maneras tan distintas. Entonces fue muy curioso porque tuvimos muchas chances de conversar de cómo éramos a nivel interno, ¿verdad? Y muchas coincidíamos, por ejemplo, con la comida que lo nombraron, con los espacios de amorcito, espacios de conversa, pero también tenemos espacios, ¿verdad? De ir a las calles, de hacer performance, de ir hacia afuera. Entonces, creo que fue algo muy importante, ¿verdad? Este equilibrio entre lo interno y entre también lo que va más hacia lo externo y hacia afuera. Por ahí, es una de las reflexiones también a la que llego. Creo que también es pensarnos, ¿verdad? De formas conscientes, cómo podemos respetar las subjetividades y las formas de ser de cada una, ¿verdad? Que no siempre vamos a estar de acuerdo, cómo escuchar, cómo dialogar, cómo llegar a, pues eso, acuerdos también respetando esas subjetividades y sobre todo los tiempos de cada una, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, con esta pandemia se hace a veces muy agotado. Yo he escuchado así como muchas personas y dentro de nuestras colectivas hemos tenido mucho agotamiento, siempre estamos agotadas y es algo que hay que irnos repensando cómo en esta pandemia y en esta nueva, ¿verdad? Normalidad que es como que todavía uno dice, no quiero aceptarla, cómo podemos ir encontrando espacios de autocuido, incluso dentro de nuestros activismos, ¿verdad? Y realmente ahorita estamos como en un proceso de transformación y por lo menos para nosotras ha sido muy importante el acompañarnos, ¿verdad? Y el ir poco a poco, ¿verdad? Como que todavía no estamos en un momento de ir tanto hacia afuera y eso está bien, ¿verdad? No sentirnos, pues, dejar esas culpas, ¿verdad? Que vienen del patriarcado, decirnos que siempre tenemos que estar haciendo y haciendo. Eso es uno también de los aprendizajes. Y bueno, realmente para mí es estar en la colectiva Caminando y en la colectiva Chancha Negra, que son para mí mi familia, ¿verdad? Ha sido un espacio para sanar, ha sido un espacio para encontrar quién soy, para descubrir mis poderes, para descubrirme y para darme permiso de tener crisis, ¿verdad? No siempre voy a estar con una sonrisa y siendo la mejor del mundo, sino también permitiéndome sacar todo lo que soy de una manera cuidadosa, por supuesto, ¿verdad? Hablando de autocuido y cuido. Y bueno, para nosotras realmente en las dos colectivas en las que pertenezco, desde hace ya como 5 años, que realmente para mí, pues les digo, para mí es una familia, ha sido mucho a través del arte, ha sido mucho a través del teatro espontáneo, del performance, de la poesía, de ir a caminar por las calles, de dialogar, de hacer conversas, ¿verdad? Entonces, para mí, el arte es un espacio realmente de sanación, es un espacio que permite entrar a esas subjetividades y ha sido pues una manera muy buena para poder cuidarnos también. Quisiera leerles, bueno, durante los talleres, ¿verdad? Hicimos unos ejercicios muy, muy chivas, como les han ido contando, y uno de ellos fue hacer un glosario de conceptos feministas, y entre todas fuimos ahí como generando como, ay, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de cuidado colectivo? ¿Qué podemos decir de sororidad? ¿Qué podemos decir de tal cosa? Y un concepto que me gustó mucho y que lo quiero traer acá, que para mí representa mucho también con ese tema, es el de manada, y dice: decisión deseante.
Nueva formulación de la familia para las feministas. Acuerpamiento feminista. Forma de subjetivación de dejar de ser una para ser muchas. Eso es también para mí, bueno, muchas palabras lo representan, desde la manada, la tribu, ¿verdad? No sé, la piara, ¿verdad? Como lo podamos sentir, que es este acuerpamiento de sentirse juntas y no solas como ha querido este patriarcado, ¿verdad? Y bueno, yo agradezco, ¿verdad? Poder tener esta familia para crecer y realmente creo que todas las personas, ¿verdad? Necesitamos eso, tener acompañamiento y sobre todo las mujeres, esos acompañamientos son vitales para nuestro crecimiento. Como de mi experiencia de ser parte de esas colectivas y que para mí realmente ha sido muy, muy, muy provechoso para mi crecimiento estar. Y bueno, para ir cerrando, les quiero compartir un poema que hice también con este ejercicio de los collages y las superheroínas y que es dedicado también pues a todas las mujeres y en especial a las que estuvimos acá y a todas las mujeres de las colectivas feministas del mundo. Dice, homenaje a nuestras superheroínas. Ah, bueno, yo no soy poeta, ¿verdad? Y es otra cosa que aquí me sacaron bastante y o sea, como que me dieron el chance, ¿verdad? Entonces también por eso lo comparto, aunque no suelo escribir, ¿verdad? Lo mío es más lo corporal y así, pero bueno, creo que también es lindo encontrar estos nuevos lenguajes también artísticos. Dice, soy mi propia superheroína, soy parte de una red de superheroínas. Juntas, nacemos juntas, crecemos juntas, caminamos juntas, jugamos juntas, comemos juntas, actuamos juntas, creamos juntas, lloramos juntas, soñamos juntas. Nos celebramos, nos acuerpamos, nos acompañamos, nos escuchamos, nos amamos. A veces cada una elige hacerlo sola, sabiéndose acompañada. Hemos nacido con nuestros pies enraizados a la tierra, nuestros corazones unidos al cielo, nuestras palabras soplan con el viento, nuestros placeres se desbordan en los ríos y los mares, nuestros úteros son fuego para la creación. Esta red crece y crece, es inmensa, es todos los rincones de la tierra, aún así, sin conocernos. Nuestro poder infinito nos une, todas son bienvenidas. Y bueno, muchas gracias. Y ahora le doy el pase a Silvia Elena Guzmán, que ya la han presentado por aquí y que estuvo también guiándonos de una manera muy amorosa en este proceso. Y es pues una gran artista y una gran mujer. Muchas gracias, Rebe. Bueno, yo estoy súper contenta, la verdad. Hasta tengo así el corazón súper agitado. Porque como ustedes lo han visto, ¿verdad? No tengo mucho más que decir. Estas mujeres son arte y fuerza y creo que esto fue lo que vivimos en estos 6 encuentros en donde dialogamos sobre qué es el cuidado, el autocuidado y el cuidado colectivo dentro de las colectivas feministas. Para nosotras, para Sharon y para mí, pues había algo muy importante que no quiero dejar pasar, y es que entendemos y somos conscientes de que estas mujeres que ustedes acaban de ver son mujeres con ciertas características, ¿verdad? Todas ellas son del Valle Central, con estudios universitarios y pertenecen a colectivas feministas. Entonces entendemos que los hallazgos, los acercamientos, las reflexiones vienen desde ese lugar. Sharon y yo estamos muy emocionadas de ir a encontrarnos con el mundo de la diversidad, ¿verdad? Más allá de las colectivas feministas y ver qué otros aprendizajes y saberes hay respecto a estos conceptos. Quería referirme a los aprendizajes de la actividad académica antes, partiendo de la pregunta sobre la metodología, rápidamente contarles que, como les decía Sharon, uno de los objetivos de esta actividad académica era el registro de la memoria en los colectivos feministas. Hay muy poquísima, muy poca información respecto al quehacer político de las colectivas feministas en Costa Rica, respecto a sus formas, a sus actividades, a sus hitos, etc. Y entonces,
nuestra intención era recoger memoria, ¿verdad? Como ya les han dicho las compañeras, pues mi herramienta, mi machete en la vida es la poesía, y entonces desde ahí es que proponemos diferentes metodologías. Hicimos cadáveres exquisitos, hicimos junta cadáveres, hicimos ejercicios de escritura creativa a partir de estímulos visuales, hicimos collage. El ejercicio del collage fue muy bonito porque cada una hizo un collage a manera de autorretrato de esta superheroína, ¿verdad? De las que han hablado las compañeras, y después, con base en esos collages, las chicas escribieron odas o homenajes a esas heroínas. Pero la principal propuesta metodológica la tomamos de dos compañeras catalanas, que son Itziar Gandarias y Nagore García Fernández. Disculpen si no sé pronunciar bien los nombres, que ellas hacen una propuesta de narrativas feministas, en donde hay un ejercicio de diálogo entre las personas que están pasando por un proceso, primero en parejas. Por eso, por ejemplo, Mariana les comentaba que ella había conversado con Lauco, ¿verdad? Entonces Mariana, por ejemplo, Mariana y Lauco conversaron, y de eso cada una escribe una narrativa de esa conversación. Luego esa narrativa se junta y se escribe otra nueva narrativa, ¿verdad? Con las observaciones de ambas, y al final del proceso, pues Sharon y yo escribimos como una metanarrativa de todo lo que sucedió. Todo el detalle igual de esta metodología va a estar publicada en esta memoria que les estoy comentando, y principalmente, o sea, el objetivo principal de esto era generar espacios creativos y sensibles. Muchas veces cuando conversamos, y más desde estas plataformas virtuales, lo solemos hacer como desde la racionalidad, y no queríamos eso, ¿verdad? Queríamos más bien que afloraran otros saberes no tan racionales, y por eso fue que pues utilizamos los estímulos creativos del arte literario. Ya para finalizar mi intervención y darles el paso a ustedes para preguntas y comentarios, sé que hay algunas en el chat, contarles que los principales aprendizajes que tenemos hasta el momento es que, bueno, como ustedes lo han visto, creemos que la organización vincular es una herramienta de lucha contra la violencia patriarcal. Es decir, creemos que en las colectivas feministas se pongan por encima los afectos y los sentires sobre las acciones políticas tal cual las conocemos, es una herramienta de lucha contra el patriarcado, y es en sí misma política. Viene también de este conocimiento feminista de que lo personal es político. Y entonces aquí nos lleva a la reflexión de que, bueno, la organización vincular es una lucha contra el patriarcado, pero además no todos los cuerpos feminizados tienen las mismas luchas, ¿verdad? Sino que hay diferentes formas de hacer feminismo, hay diferentes feminismos, diferentes aproximaciones teóricas, prácticas, etcétera. Entonces, este entendimiento desde la organización vincular, desde la amorosidad y desde el cuidado colectivo, nos dice o nos lleva a nosotras a entender que los espacios que no son cuidadosos y no son seguros no serían afines a esta ética del cuidado. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya espacio para disentir o para el conflicto. Y en ese momento es donde surge algo que para las compañeras fue súper importante y que analizaron durante el proceso, que es el soltar. En esta diferencia, en esta diversidad, en estos momentos de debate que puedan surgir, ¿verdad?, entre las colectividades, hay espacios para soltar. Y ese soltar es parte del cuidado y del cuidado colectivo. Después entendemos, y esto fue súper importante, que el cuidado no es la lógica del sacrificio, y aquí las compañeras hacen aproximaciones en dos sentidos. Lo primero es que hay una lógica del sacrificio en las organizaciones sociales que se impone a partir de una arrogancia. Es decir, yo como conocedora, dueña del saber, desde esta colectiva o desde esta organización, voy a ir a salvar a las personas que están afuera. En ese salvar a las personas que están afuera, las incapacito, ¿verdad? Les niego de su propia capacidad de gestión y de autocuidado. Entonces, este sacrificio de que el activismo lo tiene que dar todo, decían las compañeras, es un ejercicio de arrogancia
y no se entendería como desde esta ética del cuidado. Y por otra parte, en lo doméstico se reivindican los saberes del cuidado, y ya lo dijeron las compañeras, desde las cocinas, desde el saber de las plantas y demás. Y entonces ahí lo que entendemos es que las mujeres, algunas mujeres, porque no han sido todas, han sido relegadas a los quehaceres domésticos, no todas me refiero, no en todas las culturas, ni en todos los momentos, ni en todos los tiempos. Ahí están las teorías de las afrofeministas y las teorías de coloniales feministas y demás. Entonces, pero hay algunas mujeres que han quedado resignadas a lo doméstico, entonces esos cuidados se desvalidan. Y entonces la ética del cuidado lo que intentaría hacer es revalidar los conocimientos del cuidado, no para justificar la violencia de la lógica del sacrificio, sino para decir, bueno, durante todos estos años, desde las cocinas, desde las huertas, desde lo doméstico, hay resistencias y hay conocimientos y saberes. Por otro lado, lo decían las chicas, el cuerpo y el conocimiento del cuerpo es fundamental en la ética del cuidado, ¿verdad? Solamente conociendo el cuerpo y las necesidades corporales y cómo comunico, cómo me gusta recibir afecto y amor, es que se puede dar una ética del cuidado. Entonces, este cuerpo que somos es ancestral, tiene conocimientos ancestrales, pero además es subjetivo, hay una personalidad, y conocer esa historia pasada y mis necesidades actuales son fundamentales para la ética del cuidado. Este conocimiento de las necesidades personales son la apuesta principal en el cuidado colectivo. Es decir, a partir de que me conozco y me cuido a mí misma, puedo cuidar saludablemente a otros y a otras. Y para esto, para las chicas era súper importante que este cuidado colectivo es un reconocimiento de la sabiduría, la grandeza y la dignidad de todas las personas y los seres, ¿verdad? No solamente se trata de cuidarme a mí o cuidar a mis compañeras de colectiva, sino hay una amplitud de esta colectividad hacia la naturaleza y los demás seres que habitan esta tierra. También hay un miedo dentro de las colectivas a que los acuerdos establecidos para el cuidado se rompan, a que los acuerdos establecidos para el cuidado en un momento dado no sean suficientes, y entonces decían ellas, hay que hacer una radiografía del momento por el que pasan las colectivas para así poder seguir cuidándonos. Y esto, decían ellas, es como la receta, la clave ante este sistema capitalista patriarcal que nos oprime. Y por último, el rol de la academia, como lo vemos nosotras, es precisamente hacia la sistematización, hacia la divulgación de estos saberes. No tenemos nosotras, o así lo entendemos, o la academia, ¿verdad?, feminista, que enseñar sobre el autocuidado y el cuidado colectivo, sino generar espacios como este para que esos saberes confluyan, para que haya diálogo. Y desde estos lugares propiciar la divulgación, la comunicación y la validación como una epistemología del cuidado de todo lo que estas personas están haciendo, ¿verdad? No creemos en una epistemología feminista, en una ética del cuidado feminista que imponga recetas, ¿verdad? Sino que más bien genere este espacio continuo de socialización sobre estos temas. Voy a hacer silencio ya para darles el espacio a sus preguntas, a sus comentarios, a sus inquietudes. Entonces quiero dar la palabra a la compañera Maite para que pueda comentarnos qué hay por ahí en el chat. Vamos a empezar. Me parece que la primera pregunta que nos la hizo Gracia Lomonte sobre la metodología ya la acaba de cubrir Silvia. Si hay como alguna pregunta así o algo así más, Gracias, te agradezco que nos lo vuelvas a tirar algo más específico en el chat. Y de ahí tenemos una pregunta de Nuria Rodríguez
que ella nos dice: gracias por este espacio, es un tema relevante en todo momento, en especial en estos tiempos de encierro. El autocuidado no es egoísta e incluye muchos rituales, redes, dudas, placeres, aceptaciones como ustedes han socializado. En este sentido, me gustaría preguntarles desde su experiencia, ¿qué prácticas cotidianas nos recomendarían en este tiempo de pandemia, de distancia, para sobrellevar las emociones y sentimientos que nos bloquean? Ok, bueno, a mí me parece que en cuanto a lo que yo aprendí de la experiencia y lo que puedo compartir a partir de las reflexiones que hicimos ahí, para mí es el reconocimiento de la vulnerabilidad, de esos tiempos que una necesita, esos espacios propios, el rechazo a esa imposición de normas patriarcales, el entregarnos completamente y no cuidarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es una cuestión práctica y es una resistencia diaria, porque hemos sido programados de cierta manera. Entonces, para mí eso es una de las principales cosas. Yo podría decir desde el arte y desde la escritura, sacar un ratito para escribir, para sabernos. Si uno quiere llorar, que lloremos, ¿verdad? Y si queremos reír mucho, también riamos mucho, ¿no? Muchas veces lo que yo hago en mis espacios es cuando estoy muy triste y a veces necesito llorar un poco, lo que me pongo es a ver las cosas más tristes, ¿verdad? Para poder como soltar eso, si digamos necesito un estímulo. O cuando quiero eso que uno dice, es que tengo ganas de reírme muchísimo, entonces me pongo a ver cosas que me hagan reír, ¿no? Y cosas desde los clowns o algunas comedias que me hagan reír, ¿verdad? A esas preguntas también es difícil contestarlo porque estamos hablando de muchas realidades, ¿verdad? Y no sabemos cuál es la realidad de cada una. Hay pocos espacios. Increíblemente en una pandemia donde nos mantienen en casa, nos abrumamos, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en casa. Yo no sé si la persona que está haciendo esta pregunta tiene hijos, si no tiene hijos, si es una persona que también se le ha dado la tarea del cuidado, tal vez de alguna otra persona. Entonces, a veces como dar recetas o tips es difícil porque no conocemos la realidad de las demás personas, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es importante, que las demás personas tengan un espacio propio, como bien dice Mariana, y también desde cada uno y cada una, ¿verdad? En este caso, cada una, busquemos qué nos hace o qué es la necesidad que tenemos. Yo, como digo, lo que voy a recomendar es la escritura. Eso para mí siempre ha sido como mi escape más fuerte, ¿verdad? Pero sí también hay escapes que también podríamos estimular como eso, el llorar mucho, el reírnos mucho, ¿verdad? Creo que también son importantes y son tips dependiendo a quién les sirvan, ¿verdad? Porque no sé las realidades de todos y todas. Yo quisiera de repente agregar ahí algo que las compañeras conversaban hace un ratito y que haciendo eco a eso, qué importante que son los círculos de mujeres y qué importante es tener esos espacios. Y si no los hacemos en espacios, digamos, como las propuestas de diferentes colectivos, de repente buscar entre nuestras amigas, entre personas cercanas a nosotras, nosotras en el proceso que llevamos a cabo en una de las sesiones, tristemente vivimos el femicidio de Luani y, y me acuerdo que esa sesión fue tan necesaria solamente para saber que estamos juntas, que nos estamos apoyando, que estamos compartiendo, que seguimos en la lucha. Y creo que siempre voy a decirlo y creo que Laura lo mencionó en algún momento, los círculos de mujeres tienen un poder, una energía de transformación, que solo estar ahí para compartir la rabia, el enojo, para gritar juntas, para llorar juntas, es ya un proceso de, de, de cuidado amoroso y de cuidado colectivo. Entonces yo siempre, pues, pienso que esa también es una posibilidad, tal vez con grupos más cercanos, de tener esas amigas, esas compañeras y en tiempos de pandemia, pues, utilizar esta herramienta para esos momentos es algo que es sumamente hermoso y necesario.
Sí, bueno, me encantaría ahorita entonces abrir el espacio. Aquí podemos también levantar la manita si queremos. Entonces les abro el espacio para comentarios o preguntas. Aquí tengo el mensajito de Gracia Lomonte para felicitarles, y que es muy esencial y político, así que se los paso con mucho cariño. Gracia pregunta si tienen pensado el seguimiento de este proceso tan bueno. Y después tenemos una pregunta de Tolomoco, me parece. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el evento. Muchas felicidades por este proceso tan hermoso que nos compartieron el día de hoy. Primero, ¿cómo ustedes llegaron a este objeto de investigación tan particular, verdad? Y bueno, no sé si llegaron porque estamos en cuarentena o es que las cuarentenas directamente sobre su investigación, que me parece interesante también conocer eso, porque definitivamente que esta crisis sanitaria nos ha introducido una dinámica política sumamente diferente, especialmente a nosotras que solemos tirarnos a la calle con los movimientos por nuestros derechos, y esta impotencia ha sido un sentimiento recurrente entre nosotros, oportunidad de participar como para llegar a un encuentro, para reconocer la necesidad de nuestro autocuido y también empezar a articularnos desde otros espacios. Bueno, esta pregunta tal vez la podemos relacionar con la otra pregunta que teníamos, si pensamos seguir, ¿verdad? Con este tipo de espacios. Yo voy a contestar lo primero, cómo nos surgió esta pregunta de investigación, así en términos académicos, y tal vez Sharon nos puede contar qué hemos pensado. Nosotras estamos trabajando desde el año pasado en un proyecto que empezó enfocado en la colectiva o el movimiento de mujeres en Costa Rica, Ni Una Menos. Este proyecto, dentro del cual se enmarca esta actividad académica, se llama Ni Una Menos Costa Rica, manifestaciones y representaciones de las mujeres en la constitución y representación del sujeto político. Y entonces lo primero que íbamos a hacer era abordar qué ha hecho este movimiento Ni Una Menos en contra o denunciando más bien el femicidio, ¿verdad? Y cómo esto ha constituido sujeto político en las mujeres. Nos dimos cuenta que no era suficiente para lo que nosotras queríamos ver, únicamente quedarnos con Ni Una Menos, y entonces empezamos a entrevistar a otras mujeres de otras colectivas y a preguntarles cómo construyen ustedes o cómo piensan ustedes que constituyen el sujeto político dentro de sus colectividades y algunas cosas referentes al femicidio. Y entonces ahí nos dimos cuenta que la morosidad y la organización vincular son ejes fundamentales para la constitución del sujeto político. Es decir, estas mujeres de estas colectivas a las cuales entrevistamos, que eran Chancha Negra, Handmaids, Caminando, Viajo Sola, Ni Una Menos y ahorita se me escapa el nombre de la sexta, pero una sexta colectiva, nos dimos cuenta que todas ellas no se basaba su constitución de sujeto político en la lectura o en el debate político súper duro, ¿verdad? O como lo entendemos, o como en organizaciones verticales, sino que su principal forma de organización era la morosidad y por tanto el cuidado colectivo. Y entonces desde ahí dijimos, bueno, nos hace falta entonces una actividad académica para poder abordar estas temáticas y poder profundizar. Gracias. Sí, tal vez también hay agregar que con la investigación del femicidio que les mencionaba Silvia, pues hemos tenido que hacer una inversión de tiempo bastante fuerte en analizar cómo los medios de comunicación abordan las noticias. En eso también ha participado Mariana. Y bueno, siempre teníamos como ese cuestionamiento de cómo nosotras organizamos dentro de los proyectos que nosotras tenemos
este proyecto del femicidio. Anteriormente trabajamos también temas de prevención de la violencia con un grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad, donde muchas veces también Silvia y yo teníamos que hacer ese ejercicio de contención para nosotras mismas. Entonces, esto del autocuidado y del cuidado colectivo ha sido como una pregunta que hemos tenido recurrentemente ya desde el 2017, que empezamos con este proyecto juntas, y que ha venido saliendo de manera recurrente en los diferentes espacios que hemos compartido. Creo que no todas las compañeras tienen ese ejercicio consciente de hacer este autocuidado y este cuidado colectivo, y por eso también vemos en nuestras luchas desde todos los ámbitos cómo hay compañeras que van perdiendo como esa energía, ¿verdad? Ese desgaste y hace como ¿verdad? Ese ejercicio que me parece valiosísimo, como las compañeras lo calificaron, ese ejercicio como de sacrificio para poder llegar a la meta, de nuestra meta interior de las luchas, ¿verdad? Entonces me parece que por ahí también el tema nos ha brincado por todo lado, es lo que quería decir. Y bueno, nosotros damos ahora, cerrando esta actividad, estuvimos preguntándonos si tendríamos si deberíamos de llevar este tipo de proyecto a otros colectivos que trabajan en derechos humanos, ¿verdad? Más bien nos surgió la inquietud de pensar en el autocuidado y el cuidado colectivo en otros espacios que no necesariamente estén en la lucha feminista o en la lucha por los derechos de las mujeres, sino cómo se manejan en otros espacios. Un poco también para entender cómo esto que les comentaba Silvia, de cómo se maneja o sea, cómo se organiza el sujeto político dentro de ese grupo, ¿verdad? Y desde qué posicionamientos de repente parecidos o no a estos. Otra también línea de acción que queremos plantearnos es pensar cómo se organizan colectivos en otros espacios que no sean en el Valle Central. Tuvimos esa iniciativa de buscar para este primer encuentro, no logramos encontrar como esa posibilidad. También quiero decir que no lo dije al inicio, pero estos colectivos estas colectivas que están participando hoy con nosotras y que participaron durante todo el proceso, también hubo otras compañeras que se invitaron de otras colectivas, pero que por el tema del horario era ya imposible que pudieran calzar en los encuentros. Más bien la idea es darle a esto un seguimiento una vez que terminemos con el proyecto que estamos concluyendo este año del femicidio, y empezar a ver estas otras áreas en las que podemos trabajar y podemos desarrollar un poco más el tema del cuidado y el autocuidado. Ese tema me parece muy importante y sobre todo, como decían las compañeras que lo vi en alguno de los chats que pusieron, en esta época de pandemia sumamente importante. Pero otra cosa que quisiera rescatar es el tema de generar el espacio de diálogo entre las colectivas. Es riquísimo poder escuchar, poder ver cómo se tocan las temáticas, cómo entramos en acuerdos y en desacuerdos, y que eso no significa que nos cerramos las puertas y que no nos vemos y que ya no vamos a estar juntas en esta lucha. Creo que eso es necesario, y por ahí también creo que desde el Instituto de Estudios Latinoamericanos vamos a proponer espacios para que se abran también estas actividades que permitan desde la academia crear también, abrir el espacio más bien para que los colectivos puedan compartir y dialogar, y también, ¿por qué no de repente tirar líneas de acción conjunta? No en todo vamos a estar en la misma sintonía. Sin embargo, creo que hay un fin específico de todas las compañeras en las que participamos en estos movimientos, que tiene que ver con erradicar la violencia contra la mujer, y creo que desde ahí podemos aportar desde muchísimos lugares. Efectivamente, el arte, como vimos hoy, es una de esas herramientas importantísimas, no solamente para aportar en la lucha, sino para hacer ese ejercicio de cuidado personal y colectivo.
Esperamos en un futuro próximo también estarles comentando de esas nuevas líneas de acción y que por supuesto que el instituto va a estar siempre abierto a apoyar en estas dinámicas y en estas propuestas. Gracias, Sharon. Por aquí tengo una última preguntita de Camila que nos pregunta, ¿ustedes creen que en estos momentos se han aumentado los actos machistas a nivel verbal y físico a comparación de lo que era antes de la pandemia? Bueno, creo que lo más importante es decir que vivimos en el machismo, ¿verdad? O sea, ya eso ¿cómo eso ya es inevitable, digámoslo así, ¿verdad? Que es dentro de mi perspectiva lo que ha pasado, que al estar, bueno, primero, las casas no para todas las personas es un lugar seguro, ¿verdad? Creo que eso es como lo más importante visualizarlo. ¿Por qué? Porque con esto del coronavirus nos dicen que el estar en casas es lo más seguro para que no nos dé el coronavirus, ¿verdad? Pero no estamos viendo ese montón de casas que parecen cárceles, ese montón de cárceles, de ese montón de casas que hay violencia, ¿no? Entonces, creo que eso es también un punto importante dentro de esta pandemia. Y como lo repito y lo dije ahora, el problema muchas veces de las personas es que juzgan o hablan desde su realidad, pero no es solo la única realidad que existe. Hay un montón de realidades, hay un montón de personas y todas las realidades son muy diferentes. No podemos hablar desde lo que vivimos, ¿verdad? Entonces creo que esos son dos detalles importantes. El aumento, ha habido aumento, ¿por qué? Porque hemos estado encerrados y encerradas en las casas y muchas personas en un lugar donde no es seguro. Entonces creo que aunque exista el machismo y siempre haya existido, el problema es que ahora en sus casas se ha incrementado la convivencia con personas y seres violentos que ha hecho como que los picos, digámoslo así, hayan aumentado. Pero eso siempre ha existido. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el hombre violento muchas veces sale de su casa, sale de su trabajo, que es el momento donde las mujeres, niñas, niños están tranquilos dentro de la casa, entre comillas, porque no es que estén tranquilos, siempre viven en violencia, ¿no? Entonces, yo no siento que haya un aumento en sí, sino como hemos estado encerrados, se ha, digamos que, triplicado, o se ha visto un aumento por ese encierro, ¿verdad? Pero eso siempre ha pasado y en las familias, lo que ha hecho muchas familias es que la olla de presión en la que han vivido ha explotado, ¿verdad? Porque ahora conviven todos y todas juntos, ¿no? Y todas con esa persona violenta. Entonces creo que ese es como un punto importante. Y hablando de la emergencia nacional, como siempre, la violencia hacia las mujeres siempre es relegada, ¿no? ¿A qué me refiero? A que ahora se fijan en muchas accionarias y nos dicen que nuestras casas es el lugar seguro, como para que muchas mujeres, niñas y niños no, ¿verdad? O también la parte de salud ha estado viendo lo que es la pandemia y también despreocupándose en muchas ocasiones de otro lado que digamos también hay que preocuparse. Entonces creo que a la pregunta que hacían sobre el machismo siempre ha existido, lo que pasa es que nos ha colocado en otro lugar, en otro momento y ha hecho que también estemos muy pegados a los medios de comunicación, ¿verdad? Porque estamos en nuestras casas, entonces podemos ver las noticias más efectivamente. Entonces creo que son como detallitos que no es que se ha aumentado en sí, sino siempre ha existido, pero por la convivencia con personas violentas, probablemente ese montón de mujeres que se han vulnerabilizado, porque esa es la palabra, han pasado ese tipo de violencia. No sé. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a todas las compañeras que se sumaron junto con Sharon y conmigo en esta aventura de rebuscarnos, ¿verdad? Y de reflexionar sobre nosotras mismas y nuestras prácticas. Bueno, voy a ir leyendo conforme van saliendo. Risas, paz, acompañamiento, placer, tiempo, libertad, fortaleza, sabiduría, luz, abrazo, apapacho, placeres. Hay varias veces paz. Abonarme, nos, con paciencia y amor.
dice Meli. Dulzura, por ahí alegría, empoderamiento y fortaleza, fluir críticamente, cuida encontrarnos, nos dice Gracia, libertad, Darling, Eugenia, tiempo y paz interior, simpatía, gracias Sofía, inspiración, nos dice Adriana, amor, paciencia y libertad, nos dice Kim, perseverancia, amistad, solidaridad. Gracias, Darling. Abrazos en Lesco. Esto es porque como no podemos abrazarnos durante los encuentros, pues recurríamos al gesto del abrazo en Lesco para poder apapacharnos en medio de esta virtualidad. Camila nos deja pensamiento crítico. Muchísimas gracias, de verdad, que este espacio de encierro nos lleve también a la reflexión y al autoconocimiento. Un abrazo a todas y a todos.